Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos a este encuentro, a este instante santo, en donde nos liberamos de nuestro cuerpo y sencillamente nos convertimos en esa luz de amor, de paz, de felicidad, de dicha y podemos compartir, ¿verdad? Estos momentos que nos permite esta experiencia, ¿sí? Son experiencias que sencillamente tú las has pedido y aparecen esas experiencias para disfrutarnos aquí en el tiempo y en el espacio, recordando que somos quienes, los santos, puros y perfectos hijos de Dios. Vámonos a la experiencia. Estamos hoy en el día del amor y de la amistad, ¿verdad? Y sencillamente, ¿qué vas a hacer? Amar, 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 porque si eres amor, ¿qué es lo único que puedes hacer? Amar, ¿sí? Y en esto la clave es el perdón, ¿sí? Si te crees una identidad humana, pues tienes que utilizar el perdón. Sencillamente es esto. Reconocer que lo que pensé que mi hermano me hizo en realidad nunca ocurrió. Sencillamente son memorias y estamos recordando cómo lo hicimos y cómo salimos del tiempo y del espacio. Y entonces ya a no darle valor a esas memorias, sino simplemente decir, wow, conseguí una memoria por aquí, conseguí otra memoria por allá, y la suelto y la paso por alto. Entonces vámonos a la experiencia.
ese punto en donde nuestra mente está libre de ideas, de pensamientos, de creencias. Vamos a iniciar, ¿verdad? Una lectura del manual para el maestro, el punto número 3. ¿Cuáles son los niveles de enseñanza? Y dice así, los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente. Si bien el objetivo final es siempre el mismo, hacer de la relación una relación santa, en la que ambos puedan ver al Hijo de Dios libre de pecado. Entonces aquí es cuando nos paramos, porque muchísimos maestros de Dios practicamos esto y de momento aparece allí una falta de perdón y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero tienes que tener toda la paciencia de un maestro de Dios, de esperar a que tu hermano también pase por eso, ¿sí? Entonces, yo lo digo así como, yo comprendo tu humanidad, ¿no? Y cada vez que veo una figura del sueño, yo digo, oye, no, yo comprendo tu humanidad porque por muchos momentos, pues uno también hacía eso, ¿sí? Reactivo, era reactivo, era un humano, ¿sí? Y como humanos, pues yo le decía a mis niños cuando estaban muy pequeños, yo les decía, ya va que se me va a meter el humano, tranquilo, tranquilo que se me va a meter el humano, aléjense. Sí, y era una forma, yo no sé de dónde sacaba yo eso, era, ay, siento que el humano viene, ¿no? Entonces me alejaba totalmente cuando sentía, ¿verdad? Esas reactividad de la parte humana, porque muchas veces eso es incontrolable. Entonces, cuando uno quiere que el hermano de uno no reaccione, ¿sí? Sino que, Dios mío, que entonces va a reaccionar. Si todavía se considera humano, va a reaccionar como un humano. Así de sencillo, ¿sí? ¿Qué crees tú ser? Si crees ser un ser humano, pues vas a tener todas las emociones de un ser humano. Y fíjate que hay un punto en el curso de milagros donde te dice de que llega un punto en que uno ya no siente absolutamente nada, ¿sí? Y a veces para la identidad humana eso es fuerte, ¿sí? Porque significa de que ya no estás aquí, de que ya no estás en el tiempo y el espacio, por eso ya no sufres, ¿sí? Porque recuerda que lo que sufre no forma parte de ti, ¿sí? Es el ego. ¿Quién es el que sufre siempre? El ego. Entonces, cuando te sientas, ¿verdad? Humano, cuando sientas dolor, cuando sientas tristeza, pues simplemente recuérdate que no eres un cuerpo y sales del tiempo y del espacio. Y de esa manera vas a poder ayudar a tus hermanos, porque si no, dice el curso también, vas a mantener a tus hermanos en el infierno, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres? ¿Mantenerlos en el infierno o liberarlos? Y el único que es el salvador del mundo eres tú. ¿Mm? Esa es tu responsabilidad. Entonces, ¿a quién le estás trabajando? ¿Le estás trabajando a Dios o al ego? ¿Sí? Y cuando ya estás haciendo curso de milagros es porque ya dijiste, ya basta. Ya no quiero seguirle trabajando al ego, ya eso no lo quiero más. Quiero liberarme de todo eso. Entonces, fíjate aquí cómo te lo dicen, ¿verdad? Cada situación de enseñanza-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente. Si bien el objetivo final es siempre el mismo, hacer de la relación una relación santa en la que ambos puedan ver al Hijo de Dios libre de pecado. ¿Sí? ¿Y qué es el pecado? Sencillamente, ¿verdad? Desaparece la separación, ¿sí? O sea, si está libre de pecado, ya no te vas a ver separado de tu hermano, ya te vas a ver uno con él, ¿sí? No hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, escucha, de manera que no hay nadie a quien él no pueda enseñar. Entonces, cada encuentro, cada vez que te encuentres con alguien, ¿verdad? ¿Es para qué? Para tener un encuentro santo.
Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo o que todo el mundo lo pueda encontrar a él. Por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. En la salvación no hay coincidencias, ¿escucharon? No hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Consiste en lo que parece ser encuentros fortuitos. El encuentro de dos supuestos extraños en un ascensor por casualidad. El niño que sin mirar a dónde va se tropieza con un adulto por accidente. Dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando juntos a casa. Estos encuentros no ocurren al azar. Cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Quizá los dos supuestos extraños en el ascensor se sonrían el uno al otro. Tal vez el adulto no reprenda al niño por haber tropezado con él y tal vez los estudiantes se hagan amigos. Es posible incluso que el nivel de encuentro más fortuito, que dos personas pierden de vista sus intereses separados, aunque sea solo por un instante, ¿sí? Entonces aquí es cuando pues ya no estamos esperando absolutamente nada de nadie, ¿sí? Sencillamente damos amor incondicional, ¿sí? Y eso es lo que es un maestro de Dios, da amor sin esperar nada a cambio, ¿sí? Sencillamente es amor y lo único que puedes extender es el amor. Ese instante será suficiente. La salvación ha llegado. Es difícil entender que el concepto de niveles de enseñanza del curso universal esté tan desprovisto de significado en la realidad como lo está el concepto del tiempo. La ilusión de uno permite la ilusión del otro. Es aquí. ¿Por qué vemos ilusiones? Porque la ilusión de uno permite la ilusión del otro. ¿Sí? Con el tiempo, el maestro de Dios parece comenzar a cambiar de parecer acerca del mundo con una sola decisión. Y luego, a medida que la enseña, aprende más y más acerca de esa nueva orientación. Hemos hablado ya de la ilusión del tiempo, pero la ilusión de diferentes niveles de enseñanza parece ser algo distinto. Quizá la mejor manera de demostrar que estos niveles no pueden existir es simplemente diciendo que todo nivel en la situación de enseñanza-aprendizaje es parte del plan de Dios para la expiación. Entonces, por eso aquí no te preocupes porque muchas veces, ¿qué nos sucede? Muchas veces decimos, pero ¿y qué pasó aquí? ¿No? O sea, no entendemos, no entendemos. Estamos metidos en la ilusión y no entendemos qué está pasando, ¿sí? Entonces, por eso hay una lección muy linda que dice, no entiendo nada de lo que veo. Acuérdate que ya el plan de Dios para la salvación del mundo está hecho y cada quien tiene el papel que le corresponde en ese plan de Dios para la salvación del mundo. Entonces, ya no es algo que tú estás em, dirigiendo, es sencillamente hay un plan, ¿verdad? Porque así como lo hemos escuchado, ni una hojita de un árbol se mueve sin el consentimiento de Dios, ¿sí? Todas esas cosas, o sea, todo lo que sucede es ¿para qué? Para nuestra liberación del sueño, así de sencillo, querámoslo o no queramos. Lo que va a pasar, porque tiene que pasar, es así.
Entonces, hemos hablado ya de la ilusión del tiempo, pero la ilusión de diferentes niveles de enseñanza parece ser algo distinto. Quizás la mejor manera de mostrar que estos niveles no pueden existir es simplemente diciendo que todo nivel en la situación de enseñanza, aprendizaje, es parte del plan de Dios para la expiación. Y su plan no puede tener niveles por ser un reflejo de su voluntad. La salvación está siempre lista y siempre presente. Los maestros de Dios operan en diferentes niveles, pero el resultado es siempre el mismo. Cada situación de enseñanza, aprendizaje es máxima, en el sentido de que cada persona involucrada aprende lo máximo que puede de la otra en ese momento. En este sentido, y solo en este sentido, podemos hablar de niveles de enseñanza. Si usamos esta definición de niveles de enseñanza, el segundo nivel es una relación más prolongada en la que por algún tiempo dos personas se embarcan en una situación de enseñanza, aprendizaje bastante intensa y luego parecen separarse. Al igual que en el primer nivel, estos encuentros no son por casualidad, escucha, ni lo que aparenta ser el final de la relación es realmente un final. Una vez, una vez más, cada uno de ellos aprendió lo máximo posible durante el tiempo que estuvieron juntos. Los que se han conocido, no obstante, volverán algún día a encontrarse. ¿Escucharon eso? Pues el destino de toda relación es hacerse santa, ¿sí? El destino de toda relación es hacerse santa. Dios no se equivoca con respecto a su Hijo. Entonces, ahí te paras, ¿verdad? ¿A quién no quieres ver? ¿A quién no quieres volver a ver? Sí, porque a veces se huye, ¿no? Se huye, se huye, se huye. Ay, ya, ya no soporto más esto y me voy, ¿no? Entonces, hazte esa pregunta, ¿sí? ¿A quién no quieres ver? ¿Sí? Porque va a aparecer allí, porque al que no quieres ver es la proyección de tus propias ideas, de tus propios pensamientos y de tus propias creencias. Y esas ideas, esos propios pensamientos y esas creencias, ¿dónde están? En tu mente. Entonces se van a repetir una y otra vez porque van contigo, ¿sí? Dice, el tercer nivel de enseñanza se da en relaciones de una vez formadas, que una vez formadas son de por vida. En estas situaciones de enseñanza, aprendizaje, se le provee a cada persona de un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender. Por lo general, no hay muchas relaciones de este tipo, ya que su existencia implica que las personas en cuestión han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio entre aprendizaje y enseñanza es perfecto. Entonces, son esas relaciones, ¿verdad? Esos matrimonios de muchos años, de años, 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 en donde pues los dos han aprendido, ¿verdad? Lo que es el perdón y lo que es pasar por alto, ¿sí? Y han aprendido a ser el hijo de Dios, ¿sí? Definitivamente, seres divinos, seres de luz. Esto no significa que necesariamente se den cuenta de ello, escucha. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones no se dan cuenta. Puede que incluso haya bastante hostilidad entre ellos por algún tiempo o tal vez de por vida. Así que no te preocupes, ¿verdad? ¿Cómo es tu relación ahí en el mundo? Porque tú ya sabes que eso no significa nada. Sencillamente estás es perdonando, porque ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en el tiempo y en el espacio? Perdonar, pasar por alto. Sí, todos los días, a cada instante tienes que pasar por alto, porque aparecen circunstancias, aparecen momentos. La cuestión es estar alerta en favor de Dios y de su reino, no engancharte. Porque ahí es cuando viene el problema,
Cuando te enganchas, cuando te crees que eres una identidad humana. Pero si eres la luz del mundo, dime tú, te pueden decir lo que sea, ¿sí? Pero ¿a quién están ofendiendo? ¿Al Hijo de Dios o al ego? Están ofendiendo al ego. ¿Y tú eres un ego? No eres un ego, eres un hijo de Dios, eres espíritu. Entonces, no están ofendiendo a nada. Entonces, suelta, suelta. ¿Ya? Ese es el sistema, ¿verdad? Esa es la dinámica del ego. Y si ya no eres un ego, pues sencillamente ya no te va a ofender lo que te puedan decir o no. Pero si aparece una memoria y sientes, ¿verdad? Que te ofendieron, te sientes mal, pues sencillamente tú dices, Dios, me metí en el sueño, estoy creyendo que soy un cuerpo, estoy creyendo que soy una ilusión. ¿Por qué? Porque lo que sufre no forma parte del Hijo de Dios. Lo que sufre es ¿quién? El ego. ¿Y tú quieres ser un ego? Te lo pregunto, ¿quieres seguir siendo un ego? Ya no, ya nos liberamos de eso, ¿verdad? Entonces, más, si así lo deciden, tienen ante sí la lección perfecta y pueden aprenderla. Y si deciden aprenderla, se convierten en los salvadores de los maestros que flaquean y que incluso parecen fracasar. Es imposible que un maestro de Dios no encuentre la ayuda que necesita. Entonces, esa ayuda aparece por todos lados, ¿verdad? Siempre hay, lo digo así, lo expreso así, son ángeles revoloteando a nuestro alrededor, tendiéndonos la mano y recordándonos que somos inocentes. Siempre que te sientas culpable, ¿verdad? Vas a proyectar. ¿Y qué vas a proyectar? La culpa. Siempre que te sientas inocente, ¿qué vas a proyectar? La inocencia y tu hermano va a pasar por alto tus ilusiones, así como tú pasas por alto las ilusiones de él. Es sencillamente eso, ¿no? No darle valor. Simplemente, ¿qué pasó? Es una petición de amor. Tu hermano te está pidiendo amor. ¿Por qué? Porque se le olvidó que era el Hijo de Dios. ¿Mm? Y tú a veces pides amor. ¿Por qué? Porque se te olvidó que eres el Hijo de Dios. Creíste ser un cuerpo, que es lo más sencillo decir, pues no soy un cuerpo, ¿sí? Y aquí ya no ha pasado nada, ¿sí? Suelto esa identidad y no sufro, porque la identidad humana es lo que sufre y tú no eres una identidad humana. Bueno, vámonos a la experiencia.
Espectacular cuando liberamos nuestra mente de todo, de todo, de todo, de todas esas ideas. Y vamos a continuar con cuáles son las características de los maestros de Dios. Escucha esto. Las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguna similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades externas son muy diversas. Durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestros de Dios, no han adquirido todavía las profundas características que los establecerán como lo que son. Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. ¿Sí? Entonces, Dios concede dones especiales a sus maestros porque tiene un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. ¿Sí? ¿Y qué es la expiación? La corrección de todos los errores de nuestra mente. Así de sencillo. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal. ¿Ves? Son especiales en el tiempo, pero es algo temporal. Establecida en el tiempo a fin de que les lleve más allá de él. Estos dones especiales, nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje e enseñanza, se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje. Desde este punto de vista, todos son iguales. Cualquier diferencia entre los hijos de Dios es siempre temporal. Puede afirmarse, no obstante, que en el tiempo los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. Entonces, esta es una de las características. ¿Cuál? La confianza. ¿Y quién es un maestro de Dios? Aquel que responde a la llamada, aquel que decide ser un maestro de Dios. ¿Sí? Así que si tú estás ahí y quieres, ¿verdad? Si no te consideras un maestro de Dios, tú tienes el poder ahorita de decir, sí, soy un maestro de Dios y elijo ser un maestro de Dios porque quiero salvar el mundo. ¿Y qué mundo vas a salvar? Tu mundo. ¿A través de qué? A través de la expiación, a través de la corrección de todos tus errores en tu mente. Es sencillamente estar dispuesto a elegir de nuevo. Entonces tenemos la confianza, dice, y aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. ¿Sí? Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Wow. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. Entonces, a veces estamos, ¿verdad?
Y para mí esto fue una liberación total, porque yo digo, bueno, padre, ya aquí yo no quiero dirigir nada, encárgate tú, ¿qué voy a hacer hoy? Sí, definitivamente, dime tú qué voy a hacer, qué voy a decir, qué voy a expresar, porque sencillamente este cuerpo es tuyo, qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Y se queda uno abismado de tantas cosas que salen de nuestra mente, ¿verdad? Que uno dice, wow, aquí está ese es el Espíritu Santo, porque realmente como humano no podría hacerlo. Entonces te liberas de esa carga, ¿sí? Te liberas totalmente de esa carga de que de tú como ego querer siempre tener la razón, porque es más fácil, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo dirige todo, te liberas, ya no te juzgas, ya no tienes deseo de juzgar a nadie, sino sencillamente ser y estar ahí en ese instante santo. Entonces dice, una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar? Escucha esto tan hermoso, con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila. ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? Entonces, hablan del desarrollo de la confianza. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de sacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. ¿Para quién es doloroso? Ya saben, ¿verdad? Para el ego, ¿sí? Para el ego, ¿sí? Durante ese periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor a no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera? ¿Ah? Entonces, esa es una de las lecciones, ¿no? Ver las cosas de otra manera. Sencillamente es eso. Y cuando empezamos a ver las cosas de otra manera, wow, decimos Dios, el Espíritu Santo nos ha escuchado y nos ha iluminado la mente porque realmente anteriormente me aferraba a esas ideas y a esas creencias, creyendo tener la razón y llega un punto en que cuando ya empiezas a ver de otra manera, tú dices, ay Dios mío, sinceramente, suelta, suelta esa idea. ¿Por qué? Te sientes aprisionado todo el tiempo. Aún no ha llegado el punto en el que pueda efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. ¿Sí? Como que no te aferras al pasado, no te aferras a absolutamente nada, ¿sí? Sueltas todo y sigues adelante. Ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Descubrirá que muchas cosas, si no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan.
puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la lección por temor a lo que cree puede perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosas. Entonces, cada experiencia humana que tengas es provechosa. No la pierdas, ¿sí? Y ahí te vas a mantener alerta, siempre lo digo, mantenerte alerta en favor de Dios y de su reino, independientemente cómo se presente la ilusión. Puede ser que se presente de una manera amorosa o puede ser que se presente de una manera no amorosa. En las dos circunstancias es lo mismo, no significan absolutamente nada. Lo único es cómo te encuentras tú, cómo te sientes tú. ¿Sientes la paz de Dios? ¿Pasas por alto? ¿Liberas esas memorias? ¿O quieres seguirte aferrando a esas memorias y hacer de que el ego tenga la razón? No. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, yo no soy un ego y libero esa memoria, porque tengo que liberarla, sencillamente. Para eso es que aparece esa memoria. Entonces dice, la palabra valor no puede aplicarse a nada más. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. Entonces yo diría, ¿no? En el caso de que esa ilusión aparezca allí y se te esté repitiendo una memoria que, Dios mío, que tú dices, pero ya yo perdoné esto y lo volví a perdonar y lo volví a perdonar y vuelve y aparece, pues sencillamente di, bueno, este es un momento para la redención, ¿sí? Y ya no te juzgues. Porque el que está pendiente, autoevaluando las ilusiones, ¿quién es? Es el ego. ¿Para qué? Para que te mantengas allí atrapado en la culpabilidad. Entonces, no le des valor a ninguna ilusión. Sencillamente utilízalas para la redención. La tercera fase por la que el maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. ¿Sí? ¿Cuáles son sus propios intereses? Sus intereses personales, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, ya no tengo ego, porque me he echado leña encima, ¿sí? He pasado por situaciones difíciles, ¿sí? Y sin embargo sigo amando a mi hermano, ¿sí? Aparentemente se ve como que, Dios mío, es una pesadilla. Pero no importa, no pasa nada. En realidad tú ya sabes que no está pasando absolutamente nada y que estás practicando la redención. Y cuando te digo esto, que se convierte en una pesadilla, pues fue lo que pasó, le pasó a Jesucristo, lo crucificaron, imagínate tú. ¿Ah? Lo crucificaron. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahí claro, ¿sí? Ahora, imagínate tú, si crucificaron a Jesucristo. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Los egos, ¿sí? Los egos, el anticristo fue el que crucificó al Cristo, ¿sí? Ahora, dime tú, ¿verdad? Si tú estás haciendo el papel de Cristo aquí en la tierra, ¿qué vas a esperar de los egos?
Los egos te van a crucificar. ¿Ah? ¿Y cuál fue el papel que hizo Jesucristo? Pasar por alto los errores de los egos, no darles valor, porque no significaban nada, porque al Hijo de Dios, ¿qué pasa? Nada ni nadie le puede hacer daño, absolutamente. Es intocable, es invulnerable. Porque es espíritu, porque no es un cuerpo, porque no es una identidad humana. Y en ese instante nos liberamos, ¿sí? Ahora, ¿tú vas a juzgar a los egos de los demás? No. ¿Por qué? Porque tú no eres un ego. Y si no eres un ego, no puedes juzgar, ¿verdad? El único que puede juzgar a un hermano es el ego. Y si tú ya no eres un ego, ya no puedes crucificar absolutamente a nada ni a nadie, ¿sí? Nada en lo absoluto. Entonces, dice así, ¿verdad? Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Dice, ¿y qué le pasó? Que ahora no se preocupa por nada. No, estamos felices porque ya no le paramos a nada, ¿sí? Estamos despreocupados totalmente. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo, ¿sí? Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. ¿Sí? Nos ha pasado. Estamos en paz, sereno, tranquilo de momento. Vamos al campo de batalla, a ver cómo está, ¿no? Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso. Y el maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio. Entonces, ¿qué es lo que no quieres? El ego, al ego, eso es fácil. ¿Qué es lo que no quieres al ego? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios? Pero muchas veces el ego piensa que lo que no quiere es a una pareja, a una casa, a un lugar, a una circunstancia. No, a lo que no quieres es al ego, totalmente. ¿Sí? No tiene nada que ver con tu hermano, porque tu hermano es inocente. Tu hermano está allí para qué? Para darte amor. Si no estás viendo el amor que tu hermano te está dando, ¿quién es el que no lo está viendo? El ego. Entonces, ¿a qué es lo que tienes que renunciar? Al ego. No es separarte de tu hermano y huir, ¿no? Me separo, me divorcio, me voy de la casa, me busco otro trabajo, esto, aquello. O sea, el ego empieza a buscar alternativas de soluciones, pero realmente a lo único que tienes que renunciar no es a dejar a tu esposo, no es a dejar a tu esposa, no es dejar a tus hijos, a tus padres, nada, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver es a lo que tienes que renunciar es al ego, ¿sí? Y recuerdo mucho cuando estaba muy metida en mi religión, ¿verdad? Que el sacerdote nos decía, renuncia a Satanás, renuncia a Satanás. Y a uno les da como cierto miedo porque le tenía como miedo al diablo. Pero realmente, ¿quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es el innombrable? Los pensamientos negativos, ¿sí? Es el ego, es la identidad humana. Entonces, a lo que tienes que renunciar es al ego. A más nada. No tienes que huir de tu hermano, porque tu hermano sigue siendo tal cual como Dios lo creó, inocente, puro, perfecto, impecable, ¿sí? Entonces aquí, pues tienes que estar muy alerta, alerta en favor de Dios, porque ¿a qué es lo único que tenemos que renunciar? Al ego. A la identidad humana. Entonces dice, todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos,
Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no puede seguir adelante solo. Voy a volver a leer esta partecita porque es bastante interesante. Dice así, ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso. Y el maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Renuncia al ego y quédate con Dios, quédate con el amor. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El maestro de Dios necesita este periodo de reposo. Todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí ya no seguirá adelante solo, ¿verdad? Estamos todos acompañados, todos los maestros de Dios estamos acompañados porque somos una solamente y estamos en lo mismo, extendiendo ¿qué? La luz, extendiendo el amor, soltando el ego, deshaciendo el ego. Y para eso es importante hacer, ¿verdad? Las lecciones de un curso de milagros. La siguiente fase es directa, es ciertamente un periodo de inestabilidad. ¿Y quién, maestro de Dios, no pasa por este periodo de inestabilidad? Todos, ¿sí? El maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir en lo que tiene valor y lo que no los tiene, ¿sí? Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene, ¿sí? Entonces, que desea el amor, que desea la paz, que desea la gratitud, que desea la felicidad, ¿sí? Que desea la iluminación, que desea el pasar por alto todo fácilmente. Eso es lo que desea, ¿sí? Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ay, Dios. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho tiempo. Entonces quedamos así como observando todo, ¿verdad? Y no entendemos nada, no entendemos ni siquiera lo que está pasando, pero ya no queremos juzgar, ¿sí? Ya no queremos juzgar nada, queremos estar en paz y decimos, bueno, aquí estamos dispuestos y que se haga la voluntad de Dios aquí. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección están tan fuertemente reforzados, cuán difícil sería darlos. Y aquí es cuando te das cuenta, cuando has pedido ayuda al Espíritu Santo, de que de verdad estás guiado por el Espíritu Santo. Sencillamente te das cuenta, porque a veces se te mueve el piso de una manera tal que tú dices, wow, ¿qué es esto? No entiendo, ¿sí? Y precisamente se te mueve el piso ¿para qué? Se te mueve el piso para que te des cuenta que no eres un cuerpo, ¿sí? Y así el piso se esté moviendo, tú no te vas a caer porque estás sostenido en los brazos de Dios, porque tienes la fortaleza de Dios, porque cualquier petición de amor, y cuando hablo de petición de amor es cualquier grosería, patanería, que pudiera decirse, cualquier ofensa, ¿sí? Que un hermano tuyo te hace, cualquier crucifixión que un hermano tuyo te hace, a ti no te hace ni coquitos. No, o sea, ya no sientes rabia, ya no sientes ira, ya no sientes dolor. Sencillamente dices,
si sientes por un instante, dices, ¡ay, me metí, estoy humano! Y sale rapidito el tiempo y el espacio, pero eso inmediato, porque un hijo de Dios no es susceptible a cualquier falta de amor. Inmediatamente tiene que salir del tiempo y el espacio. O sea, no podemos ya. Los maestros de Dios ya no podemos estar en el tiempo y en el espacio. Sencillamente no podemos. Ya decidimos, no queremos más eso, ¿sí? No queremos hacer juicio de ninguna clase y salimos. Es más fácil, salir, ¿sí? Y eso ya no, es así, o sea, es que es, y ya, es fácil. O sea, el entrenamiento que hemos hecho y la petición de ayuda que hemos hecho al Espíritu Santo es tan grande que, wow, y ya. ah, Y es así de fácil. Te lo digo porque tú también lo puedes experimentar. En cualquier momento lo puedes experimentar porque ya no quieres ser un cuerpo, ya no quieres sentir dolor, ¿sí? Ya quieres liberar al mundo, ya quieres liberar a todos tus hermanos. Pero ¿qué vas a hacer con esas peticiones de amor de tus hermanos? Amarlos, amarlos para que ellos se den cuenta de que ellos tampoco son un cuerpo, de que ellos son el Hijo de Dios y soltar el ego, porque eso es lo único que hay que hacer, soltar, estar dispuesto a soltar, a no darle valor a qué, a la identidad humana. Entonces, escucha esto. La idea de sacrificio tan fundamental en su sistema de pensamiento imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Entonces aquí, maestro de Dios, cuando titubees, agárrate de la hermana, de la mano de tu hermano, de tus hermanos maestros de Dios, de los que están en el mismo camino, porque estamos en lo mismo. Entonces, sencillamente darnos la mano y en cualquier momento llamas a cualquiera y ahí está el Cristo, ¿sí? Ahí está el Cristo, ¿sí? Finalmente llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras se han convertido ahora en ganancias sustanciales con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Puede ser que el piso se te esté moviendo, puede haber una tormenta, lo que sea, no importa lo que esté pasando, tú vas a estar en paz. ¿Mm? Porque no tiene nada que ver con lo que esté ocurriendo allá afuera, en el mundo exterior. Nada, tú estás en paz, sencillamente. ¿Por qué? Porque tienes confianza. ¿En quién tienes confianza? En Dios. Así de sencillo. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está aquí, ya estamos aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Y sencillamente hazte esa pregunta, ¿sí? ¿Va a haber algo más deseable que la paz de Dios? ¿Va a haber algo más deseable que el amor de Dios? ¿Mm? ¿Va a haber algo más deseable que liberarte de los juicios,
¿Mm? ¿Sí? Porque liberarte de los juicios significa estar en el cielo. Así de sencillo. Si ya no haces juicios, estás en el cielo, estás en paz. Si ya no te consideras una identidad humana, estás en paz. Acuérdate que cada vez que crees ser una identidad humana, que quieres ser fulanito de tal, ahí empieza el conflicto. ¿Mm? Porque te separas de todo, te separas hasta de tus hermanos. Pero si tú dices ya, a mí ya no me da pena decirle ni siquiera a mi familia, nada, yo soy la hija de Dios, eso es lo que soy yo, no, no más nada, no me mires como otra cosa, sino soy la hija de Dios. ¿Sí? ¿Y qué podrán decir? No sé qué puedan pensar o decir, pero es muy rico sentirse el hijo de Dios. Es sabroso, es wow, o sea, no hay palabras para describirlo. Te liberas de todo. Ah, estás en paz, estás en serenidad, estás en espíritu. Y si estás en espíritu, wow, ¿sí? El espíritu siempre está en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu y por lo tanto siempre estás en estado de gracia. Entonces es reconocer, ¿verdad? Y decirte a ti mismo, mi realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto estoy eternamente en estado de gracia. ¿Sí? All time estoy en estado de gracia. Si soy espíritu, estoy en estado de gracia. ¿Sí? Y ese estado de gracia me libera ¿de qué? De todas las ilusiones. Y permanezco allí en ese estado de gracia. Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno. Libre, ¿para qué? Para perdonar. Y libre para salvar al mundo. Porque si ya no eres una identidad humana, ya no te enganchas si ofenden a tu ego, ¿sí? Ofenden a tu ego. ¿A qué estás ofendiendo al ego? Pues si yo ya no soy un ego, ¿ah? Entonces es como dice, ¿no? Eso me resbala. Está ofendiendo al ego y yo ya no soy un ego. O sea, yo ya sé que el ego es eso, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿sí? Pero como ya no soy un ego, ya no me puedo ofender nada, ¿sí? Ya no puedo sufrir, ¿sí? Porque ¿quién es el que sufre? El ego. Entonces, si por instantes sientes dolor, sientes tristeza, sientes angustia, sientes desesperación, ¿dónde estás? Estás en ego. Entonces, sencillamente recuérdale a tu mente, no soy un ego, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y es una práctica que tienes que estar dispuesto a hacerla all time, todo el tiempo, constantemente. ¿Dónde está tu mente? ¿Está escuchando la voz de Dios o está escuchando la voz del ego? Si escucha la voz de Dios, ve todo maravilloso, perfecto, todo es impecable. Pero si escucha la voz del ego, aparecen los juicios. Entonces, ¿quién es el único, honestamente, que sabe dónde está su mente? Si está en ego o está en Dios. ¿Quién es el único? Eres tú, ¿sí? Si está en la verdad o está en la falsedad. ¿Quién es el único? Eres tú. Entonces, estás dispuesto, ¿verdad? A soltar ya al ego, a renunciar, ¿sí? A esa identidad humana. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando ese juego? ¿Ah? De creerte un ego? Ya, suéltalo, libérate, ¿sí? Libérate y libera a tus hermanos, porque en tu liberación radica la liberación de ellos, ¿sí? Al reconocer que son una luz que no tiene nada que ver con cuerpos, pues todo es más bonito, ¿sí? Entonces es aprender a ver la luz en tus hermanos, así ellos no la vean en ti, no importa, tú sí la ves en ellos. Y nada más con que tú lo recuerdes y veas la luz en ellos, ellos en algún momento van a despertar. ¿Por qué? Porque tú eres el salvador del mundo, ¿sí? Y sencillamente es eso. Entonces, bueno, vamos a pasar a un periodo de preguntas, si quieren preguntar algo, si quieren aportar algo, lo que sea. Y bueno, estarán abiertos los micrófonos. Ahora tengo
infinita posibilidad, no, infinita no, la poderosa herramienta, la posibilidad de elegir. Y eso, de nuevo, me proporciona un alivio inmenso, porque ante esta alternativa y en retrospectiva, he pasado mucho tiempo, total y absolutamente convencido de que estaba bien sufrir, estaba bien juzgar, estaba bien castigar, estaba bien la justicia por mano propia, y ese dolor naturalizado se soportaba en el entendimiento de que yo era eso. Donde deposito mi atención, me identifico. Si deposito mi atención en el cuerpo, inmediatamente me convierto en un cuerpo. Todo lo que hemos leído está muy vinculado a esta decisión ahora de poder estar observando mi mente y poder, en vez de reaccionar, accionar cuando la perturbación se hace presente, ¿no es cierto? Y decidir de nuevo en favor del amor. Bueno, porque es solo eso, la decisión de o condeno o amo sin límites. ¿Mm? Eh, Sé que decirlo es sencillo, pero la práctica comienza a volvernos estudiantes felices. Y eso sí, no tiene punto de comparación con nada. Y entonces, ahora empezamos a amar el hecho de estar vivos y estar aquí. Así que gracias por el recordatorio, maestra. Gracias. Gracias, gracias a ti. ¿Y Leti quiere decir algo, expresar algo? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Buenos días todavía en México. Hermana maestra, yo tengo una pregunta. A mí me cuesta mucho trabajo, eh, o sea, cuando me encuentro físicamente sana, no me cuesta trabajo identificarme con un cuerpo, pero me sucede que me atañe alguna enfermedad o, sí, más que nada alguna enfermedad, cuando estoy cruzando por alguna enfermedad física, es cuando me identifico con el cuerpo y me cuesta muchísimo trabajo, desde meditar hasta llevar en práctica al 100% el curso de milagros. No sé por qué me sucede solamente cuando estoy enferma, me cuesta muchísimo trabajo más. Esa era mi pregunta. ¿Por qué será, Leti? Cuando estás enferma, Es, ¿qué estás creyendo ser? es porque le pongo atención a la enfermedad, ¿verdad? Es porque Es crees que cuando, eres cuerpo. sí. Sí, Entonces, porque el cuerpo se encarga de que los sentidos físicos, pues están como que al 100% percibiendo todo. Entonces, es cuando, pero ahorita me vino, ahora sí que a la mente que, pues es que la mente es la que enferma, ¿verdad, maestra? claro, mira, te voy a explicar esto de esta manera, ¿sí? Tú tienes Gracias. lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? La mente recta y el cuerpo Sí, santo, ¿sí? Y tienes, sí, y cuando tú crees, ¿verdad? Cuando tu mente cree ser un cuerpo, te conviertes en un ego. Y el ego es lo de que desencadena todo sufrimiento. Llámese dolor, llámese tristeza, llámese rabia, llámese escasez, todo conflicto, todo lo que es conflictivo. Entonces, tú tienes la oportunidad de decidir, de elegir, o unirte a la mente, ¿verdad? Pedir ayuda al Espíritu Santo para unir, para tener una mente recta y tener un cuerpo sano, o decidir por el anticristo, por el ego y creerte que eres un cuerpo. Y tú cuando te crees que eres un cuerpo, pues vas a tener todas las consecuencias que tiene un cuerpo. Y es todo lo que es humano, ¿sí? A veces suena, cuesta entender de que no somos un cuerpo, de que no somos una condición humana, ¿sí? Pero si tú estás practicando el curso de milagros, porque el curso de milagros te llegó, ¿por qué? Porque tú lo pediste.
tú tienes que hacer las Sí, lecciones. Y una de las lecciones del curso de milagros es decirte, no soy un cuerpo. No soy un cuerpo, no soy una identidad humana, soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es que espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tú ves el cuerpo, ¿sí? Ahí tú ves el cuerpo. ¿Qué es sí, lo que estamos haciendo todos? Todos los que practicamos un curso de milagros, deshacer todas esas falsas creencias de que somos un cuerpo, ¿sí? Para eso son las sí. lecciones, para deshacerlas. Pero no te preocupes, ¿verdad? Por lo que esté pasando con tu cuerpo, con tu ego. No te preocupes por eso. Sencillamente con el curso de milagros tú estás deshaciendo esas ideas y esas creencias para retornar y recordar que eres el Hijo de Dios, que eres espíritu. Entonces no te culpes, no te presiones, sino sencillamente haz las lecciones y te Ok. vas a empezar a dar cuenta de que va a llegar un punto en donde tú pides la iluminación, tú pides la ayuda del Espíritu Santo y en el momento en que tú menos ahí te lo esperabas, ahí apareció esa iluminación y empezaste a entenderlo todo, ¿sí? Porque al ego le cuesta aprender. Buenos días. ¿Ve? Al ego le cuesta, pero ¿qué sucede? Cuando tú haces el entrenamiento, estás deshaciendo el ego y aparece la luz. Y te vas a dar cuenta que va a llegar ese momento en que tú dices, wow, me liberé, ya entendí, ¿sí? Habían lecciones que yo al principio no entendía. Yo decía, Espíritu Santo, no entiendo esto. Por lo menos una de las lecciones que a mí me dice, libero el mundo de todo lo que jamás pensé que era, ¿sí? Y yo decía, ¿qué es esto? Libero el mundo, pero lo agarré y lo puse en una hoja y lo pegué en el espaldar de mi cama y dije, libero el mundo de todo lo que jamás pensé que era. Y la hacía y la hacía y la hacía sin entenderla, hasta que por fin la entendí, ¿sí? Y así somos todos. Ahí estamos todos aprendiendo a deshacer el ego y somos felices ya porque ya pasamos por alto, ¿verdad? Como pudiera decir un humano, lo incomprensible, lo imperdonable, ¿sí? Pero para un Cristo todo es comprensible y todo es perdonable. Así de sencillo. No sé si te queda clara la duda. Él no le va a hacer Sí, nada, ¿eh? sí, sí me quedó. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti por estar ahí. Ok. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por este compartir, por este instante santo, ¿verdad? No sé si quieras decir algo más. Bueno, muchas gracias. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo y a disfrutar este día del amor y de la amistad.